Qué bendición poder estar en la casa de Dios. Alabamos a Dios porque Dios es bueno. Es miércoles y es miércoles de oración y gracias porque ya pudimos agradecer. Me gustaría que en este momento, con algunas de las personas que están cerca de ustedes, comenten qué les gusta celebrar. ¿Cuáles son las celebraciones que más disfrutan? ¿Ok? Platiquen con sus compañeros. ¿Qué les gusta celebrar? Si alguien está solito, alguien acérquese al que está solito para que no se tenga que parar él solito. ¿Qué les gusta celebrar? Los que nos están viendo, igual. Traten de recordar cuáles son esos eventos que disfrutan celebrar. ¿Qué son esos momentos que les gusta celebrar? Muy bien, algunos como que no les gusta celebrar mucho porque ya se callaron. Vamos a hacer una encuesta con los que estamos aquí. ¿Cuántos celebramos las enfermedades? Bueno, ¿cuántos celebramos las enfermedades? ¿Cuántos celebramos un nacimiento? Levanten la mano. Ok. ¿A cuántos nos gusta celebrar una crisis? ¿A cuánto nos gusta celebrar una graduación o el fin de un curso? Muy bien. ¿Alguien quisiera compartirme cuál es su celebración favorita? ¿Alguno de los que estamos aquí? ¿Cumpleaños? ¿El sábado? Doctor. Las cosechas de frutas, aquí valoramos mucho cuando es tiempo de ciertas frutas. Muy bien, ¿quién más? De este lado, alguien que nos quiera compartir qué le gusta celebrar. Navidad. ¿Perdón? Cuando ganas un partido de fútbol. Muy bien. Las celebraciones tienen que ver con cosas que nos generan ¿qué? Lindos recuerdos. Pero el propósito del día de hoy es repasar el capítulo 49 del Deseado de todas las gentes, que habla de una celebración que, aunque tenía una connotación muy linda, también recordaba algo no tan agradable. Y no quiero hablar yo, así que voy a tomarme el tiempo de leer algunos pensamientos del capítulo 49 de las fiestas de las cabañas. Y lo vamos a hacer para que conozcamos un poquito lo que nos enseña Elena G. White acerca de la fiesta de las cabañas, y luego terminaremos con algo interesante que Elena G. White nos cuenta de una fiesta de las cabañas. Se menciona primeramente que la fiesta de las cabañas, dice, era la reunión final del año. Dios quería que en esta ocasión el pueblo reflexionase en su bondad y misericordia. Todo el país había estado bajo su dirección y recibido su bendición. Día y noche sus cuidados se habían ejercido de continuo. El sol y la lluvia habían hecho fructificar la tierra. Se habían recogido las cosechas de los valles y las llanuras de Palestina. Se habían juntado las olivas y guardado el precioso aceite en vasijas. Las palmeras habían dado sus provisiones. Los purpueros racimos de la vid habían sido hollados en el lagar. La fiesta de las cabañas, en esta connotación, era una fiesta que se celebraba 5 días después de la fiesta de la expiación o del día de la expiación. Así que imagínense lo que sentía un israelita en el día en que iniciaba la fiesta de las cabañas, que por cierto, menciona más adelante, dice, la fiesta duraba 7 días y para su celebración los habitantes de Palestina
con muchos otros países, dejaban sus casas y acudían a Jerusalén. El día de la expiación era un día de reflexión. Era el único día que se ordenaba un ayuno reflexivo. Y cuando finalizaba el día de la expiación, que era cuando simbólicamente se limpiaba todo el santuario de los pecados, ¿cómo creen que se sentían los judíos? Aliviados porque sus pecados habían sido perdonados. Y 5 días después, nuevamente durante 7 días se encontraban ahora para festejar las bendiciones de Dios, efectivamente referentes a la bendición que habían recibido ¿de qué? De las diferentes cosechas. Pero fíjense lo que dice más adelante. Esta fiesta no solo se celebraba en agradecimiento por la cosecha, sino también en memoria del cuidado protector de Dios de Israel. ¿En el qué? En el desierto. Era la fiesta de las cabañas o los tabernáculos, porque de todos los lugares venían los israelitas, y aún los que vivían en Jerusalén, en sus terrazas hacían enramadas y durante 7 días vivían en esas enramadas, recordando que durante su travesía por el desierto no habían disfrutado de la comodidad de una casa. Era una fiesta alegre. Pero no sé a cuántos de ustedes les gustaría dormir 7 días en un sleeping bag. Yo disfruto ir de campamento. Y 2, 3 días está bien, pero al 4.º día como que ya empieza a tallar. Esta fiesta, aunque tenía una connotación de celebración por la bendición de Dios, también buscaba recordarles a ellos el cuidado protector de Dios durante una época en que habían vivido situaciones difíciles. 40 años habían sido desplazados. Durante 40 años habían sido inmigrantes, caminando de un lado al otro, sabiendo que su lugar no era ese. Y el Señor quería que a la vez que recordaran las bendiciones de Dios, también tuvieran presentes cómo el Señor había sido bueno con ellos y los había acompañado en esa travesía. ¿Se imaginan a los muchachos acampando con sus familias? Debía ser interesante. Pero hay algo muy especial que encontré aquí. Dice, de lejos y de cerca venía la gente, pero miren cómo venían, trayendo en sus manos una prenda de regocijo, ancianos y jóvenes, ricos y pobres. Todos traían algún don como tributo de agradecimiento a aquel que había coronado el año con sus bondades y hecho sus sendas rebosar de grosura. Todo lo que podía agradar al ojo y dar expresión al gozo universal era traer los bosques. La ciudad tenía la apariencia de una hermosa selva. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me encanta Dios, porque a Dios le gusta la fiesta. Es más, tenían por lo menos 6 fiestas donde era pura pachanga, pero era pachanga con Dios. Y muchas de sus fiestas estaban conectadas no solamente con las cosas buenas, sino en no olvidar que en sus peores momentos o en sus crisis Dios había estado con ellos. Y esta fiesta, hermanos, la fiesta de los tabernáculos en las cabañas, tenía exactamente ese propósito: recordarles a ellos cómo Dios los había acompañado en su travesía por el desierto. Deberíamos celebrar, bueno, no celebrar, pero deberíamos en nuestras celebraciones recordar cómo Dios ha estado con nosotros en nuestros días difíciles. Deberíamos en nuestras celebraciones
no solamente gozarnos en las bendiciones de Dios, sino también en descubrir cómo aún en nuestros momentos más difíciles Dios caminó a nuestro lado. La fiesta de la cabaña tenía ese propósito. Quería que ellos no olvidaran la provisión constante que Dios había hecho. Porque, hermanos, los 40 años no fueron fáciles, pero los 40 años tuvieron el privilegio de gozar de la bendición de Dios. ¿Cómo celebramos nosotros? ¿Cada cuánto dedicamos tiempo para ver cómo Dios ha sido bueno con nosotros? Hay cosas que a veces uno no quisiera recordar, hermanos. Recordar una época de enfermedad no da gusto. Recordar que hemos perdido a seres queridos a veces puede ser un poco doloroso. Pero qué lindo es cuando nosotros podemos ver hacia atrás y como el pueblo judío recordar que Dios estuvo con nosotros. Quizás negarnos algunos privilegios en nuestras celebraciones, porque aunque era una festividad y la gente le encantaba quizás estar en las cabañas, no dejaba de ser algo incómodo, no era lo mismo que la cama. No sé cuántos de ustedes después de que viajan lo que más agradecen es estar en su cama. Algunos van de campamento y no sé cómo le hacen, pero no van al baño en todo el campamento hasta que regresan a su casa. Porque me dicen, pastor, es que yo no puedo ir a esos baños. La casa, nuestro hogar, es un lugar que disfrutamos. Y ellos lo disfrutaban. Pero una vez al año, durante 7 días, aunque era en medio de celebración, se privaban de ciertos privilegios de su casa para no olvidar que Dios los había acompañado en sus peores días. Qué lindo sería. Y mientras preparaba este tema y leía el Espíritu de Profecía, decía, sería padre instituir en nuestro medio una fiesta de las cabañas. Quizás no 7 días, pero ¿por qué no un día desconectarnos de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, las cosas buenas que Dios nos ha dado? Aislarnos y en la simplicidad y en la frugalidad agradecer a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Pero no quiero terminar con esto, porque el propósito cuando Elena White escribe este capítulo no es tanto la fiesta, es un evento. Resulta, voy a sintetizarlo porque el tiempo avanza, que los hermanos, los hijos de José, menciona Elena White, se estaban preparando para esta fiesta. Y al parecer Jesús estaba con ellos. Pero ellos notaban que Jesús no estaba haciendo preparativos para ir a la fiesta. Y como que se molestaron porque dijeron, bueno, y esto es importante. La fiesta es importante, hay que ir. Pero miren lo que dice el deseo de todas las gentes. Estos hermanos de Jesús razonaban por el mismo motivo egoísta que con tanta frecuencia se encuentra en el corazón de los que aman la ostentación. Ese espíritu es el que gobierna el mundo. Ellos se ofendían porque en vez de buscar un trono temporal, Cristo se había declarado el pan de vida. Quedaron muy desilusionados cuando tantos de sus discípulos le abandonaron. Ellos mismos se apartaron de él para escapar a la cruz que presentaba el reconocer lo que sus obras revelaban, que era el enviado de Dios. Ellen White menciona que la molestia de sus hermanos no radicaba solo en que él no quería ir, sino que Jesús no quería ir porque no quería entrar en confrontación con los sacerdotes y con las personas del Sanedrín. Ellos secretamente, al parecer, en algún momento habían guardado la ilusión de que Jesús se declarara como el Mesías terrenal.
pero Jesús no lo había hecho. Y para este momento ya algunos de sus discípulos lo habían dejado porque aparentemente Jesús no iba siguiendo lo que ellos querían. Y sus hermanos estaban participando de este mismo espíritu. Pero algo pasó interesante. Léanlo en sus casas, no lo podemos leer todo. Pero dice más adelante que en medio de la fiesta, cuando la expectación acerca de él estaba en su apogeo, entró en el atrio del templo en presencia de la multitud. Porque estaba ausente de las fiestas, se había dicho que no se atrevía a colocarse bajo el poder de los sacerdotes y de los príncipes. Todos se sorprendieron al dar su presencia, toda voz se cayó, todos se admiraban de la dignidad y el valor de su porte en medio de enemigos poderosos, sedientos de su vida. Así de pie, convertido en el centro de atracción en esa vasta muchedumbre, Jesús les habló como nadie lo había hecho. Sus palabras demostraban un conocimiento de las leyes e instituciones de Israel y del ritual de los sacrificios y de las enseñanzas de los profetas, que superaba por mucho al de los sacerdotes y los rabinos. Quebrantó las barreras del formalismo y la tradición. Las escenas de una vida futura parecían abiertas delante de él, como quien contemplaba lo invisible. Hablaba de lo terrenal y lo celestial, de lo humano y de lo divino, con autoridad positiva. Sus palabras eran muy claras y convincentes. Y de nuevo, como en Capernaum, la gente se asombró de su doctrina porque su palabra era con potestad. El pueblo había olvidado el propósito de las fiestas. La fiesta se había convertido en un rito ostentoso. La fiesta se había convertido en un bacanal que se hacía bajo el auspicio de una falsa creencia en Dios. Pero cuando Jesús llegó, volvió a poner el centro de la celebración donde debía estar. ¿En quién? En Él. Porque, hermanos, todas las fiestas judías, de alguna u otra manera, apuntan a Cristo Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigue diciendo: día tras día enseñaba a la gente hasta el último. El postrer día de la gran fiesta, la mañana de aquel día, halló al pueblo cansado por el largo periodo de festividades. De repente Jesús alzó la voz. Y quiero que vayamos a la Biblia para que leamos de la propia Biblia lo que él dijo en ese momento. Quiero que me acompañen al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 7. Y vamos a leer a partir del versículo número 17. Juan, capítulo 7. Perdón, 37, discúlpenme, ando algo mal de los ojos, ya se dieron cuenta. Pero vamos a ir al versículo número 37. Dice así: en el último y gran día de la fiesta. ¿De qué fiesta está hablando? De la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿qué dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotará ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creían en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Lo interesante es que en la fiesta el sacerdote iba a una fuente de agua y con todo bombo y platillos llevaba un cántaro con agua,
que se depositaba en un lugar junto con vino, y este vino recorrían y se unían, y los judíos presumían que esta agua representaba el momento cuando Dios les había dado agua de la peña. ¿Se imaginan a Jesús observando esto? Y cómo los judíos se sentían rebosados porque ellos habían sido bendecidos por agua que surgía de la peña que Dios le había dado. Pero resulta que ellos tenían en medio al agua de vida y no lo estaban reconociendo. Les pregunto, en nuestro culto, en nuestra devoción personal, en nuestra vida cristiana, ¿no nos podría estar pasando lo mismo? ¿No podría ser acaso de que nos estamos quedando con las formas y estamos olvidando el propósito que Dios tiene para nosotros? Hacer lo que Dios dice, hermanos, es bueno, es correcto, es justo. Pero lo más importante, hermanos, es que no olvidemos el por qué el Señor nos invita a conducirnos de una u otra manera. Reunirnos el día del Señor debe ser una festividad, un gozo, pero entendiendo que celebramos que somos creación de su mano. Participar del rito de humildad, de la cena del Señor, debe ser un momento reflexivo y debe ser un momento solemne, pero más allá de la solemnidad y de la pompa y de lo hermoso que se pueda ver, recordar que eso lo hacemos como una renovación de nuestros votos de fidelidad a Dios y hacia nuestros hermanos. Algo que aprendí en el capítulo 49 de las fiestas de las cabañas es que debo gozarme en las bendiciones de Dios, que debo recordar y de vez en cuando rememorar que Dios ha sido bueno conmigo en mis tiempos difíciles. Pero quiero decirles que lo que más me gustó de este capítulo es que Dios quiere estar conmigo en mis celebraciones. El capítulo termina diciendo: el clamor que Cristo dirige al alma sedienta sigue repercutiendo y llega a nosotros con más fuerza que aquellos que lo oyeron en el templo en aquel último día de las fiestas. El manantial está abierto para todos. A los cansados y exhaustos se ofrece la refrigerante agua de la vida eterna. Jesús sigue clamando: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida de balde. Mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed. Mas el que bebiere el agua que yo le daré para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que en nuestras celebraciones, que en todo momento, hermanos, que en nuestra dinámica cristiana, que en nuestros rituales, que en nuestros cultos, no olvidemos que lo que se trata es de ir a Cristo, porque solo Cristo es el agua de vida. Él es el que da sentido a nuestras vidas y el que da sentido a nuestra cosmovisión. Que el Señor nos bendiga y que en nuestras fiestas Cristo siempre sea el centro.